ayer y seguir viendo ejercicios de circuitos RLC en la respuesta natural y a ver si alcanzamos a ver la respuesta forzada. Entonces, decíamos el día de ayer, que este, estábamos cubriendo los temas pendientes esta semana de la unidad uno, circuito RLC en el dominio del tiempo, en sus dos versiones, serie y paralelo. Estamos viendo el serie. Empezamos a ver el serie en respuesta natural, cómo evoluciona a partir de unas condiciones iniciales, cómo evoluciona a su descarga. Y terminamos muy rápidamente un ejemplo utilizando las ecuaciones obtenidas. Eh, Vamos a hacer un repaso así rápido. Eh, entonces, para cualquier caso general, este es un resumen de lo que debería tener su formulario. Entonces, si yo tengo un circuito RLC con condiciones iniciales, es decir, no tiene fuente de energía, quiero ver cómo evoluciona su transitorio hacia la descarga. Planteamos la ecuación diferencial. Nos quedó una ecuación íntegro-diferencial aplicando la suma de voltajes en lazo cerrado y luego derivando para quitar todos los miembros de la ecuación para quitar la integral. Nos queda una ecuación diferencial típica de segundo orden. Les dicen segundo orden pues porque tiene dos elementos que almacenan energía, y también les dicen de segundo orden porque tiene una derivada elevada o bueno, no es elevada, es una segunda derivada de la función de la ecuación diferencial. Entonces, eh, ya nada más voy a presentar los resultados como si hubiéramos consultado un libro de ecuaciones diferenciales y se tienen los resultados ya muy conocidos de ese tipo de ecuaciones. Sería otra forma de abordar el problema. Eh, Nada más que decíamos que para tener una formación más completa como analistas de circuitos, si bien esto es lo que haríamos en la práctica para obtener este análisis, nada más agarrar los resultados y utilizarlos, pues conviene saber de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, tenemos necesariamente condiciones iniciales. En el caso en su vida académica van a tener muchos análisis de ecuaciones de este tipo, lo comentábamos ayer, donde les dan las condiciones iniciales como un dato del problema, o se pueden medir del sistema, las condiciones iniciales también se pueden medir del sistema. Eh, por ejemplo, el sistema mecánico le puedes medir la posición y sacar la velocidad derivando, o medir la velocidad y sacar la posición integrando. Ese tipo de cosas es común, ¿no? También aquí le podemos medir algún voltaje o alguna corriente antes del transitorio con un multímetro. Es decir, antes de que empiece el transitorio en un régimen estacionario o estable, le puedo medir las condiciones iniciales también desde esta área, desde la disciplina de electricidad, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista teórico, yo estaría haciéndome de mi formulario una formulita muy, muy útil que utilizamos en el ejercicio de ayer. Si mira, si despejo la derivada de mi ecuación diferencial con condiciones iniciales, es decir, en el tiempo t igual a 0, de ahí puedo sacar el valor de la derivada de mi función, en este caso la corriente, en el tiempo t igual a 0 en términos de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, pues es la corriente en el circuito serie y el voltaje que alcanzó el capacitor al empezar el transitorio. La otra cuestión aquí es que, si se fijaron en el ejercicio,
La chamba del analista de circuitos es andar sacando esas condiciones iniciales a partir del caso hipotético, cosa que pues da mucho trabajo si uno tiene por ahí áreas de oportunidad a mejorar en las habilidades de analizar un circuito en CD, porque pues si no te las dan, tú las tienes que obtener, ¿verdad? Bueno, entonces la solución a este tipo de ecuaciones diferenciales es muy, muy conocida. Se basa en una ecuación característica. Ayer desglosamos mucho esto, aquí ya nada más es el resumen. Entonces, como tenemos una ecuación característica de tipo de segundo orden, una, una ecuación cuadrática, pues su solución es ya muy conocida también. El menos b más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a, donde a, b y c pues son los coeficientes de la cuadrática. Pues nos queda la ecuación 8,9 y a y 8,9b. Y decíamos que en todas las áreas de ingeniería, no nomás en circuitos eléctricos, las parametrizan en términos de dos parámetros alfa y omega, que les dicen amortiguamiento y frecuencia natural. ¿Por qué están parametrizadas? Pues porque estos parámetros me permiten a mí saber cuál va a ser la solución, porque en este tipo de ecuaciones diferenciales tengo tres soluciones diferentes. Entonces, tengo alfa en términos de R y L, y tengo omega subíndice cero, frecuencia natural, en términos de L y C. Entonces, la chamba sería del analista de circuitos eléctricos sería llevar al circuito que yo tenga a su forma estándar, RLC serie, y ya que lo tengo ahí, sacar condiciones iniciales, y en términos de los parámetros R, L y C, sacar alfa y omega, y ver cuál de los casos tengo como solución. Entonces hay tres casos. Está el caso sobre amortiguado, mucho amortiguamiento. La solución de la ecuación diferencial toma la suma de dos exponenciales. Tengo el caso críticamente amortiguado. Amortiguamiento es igual a frecuencia natural. Y tengo una solución de la ecuación diferencial, que es la suma de dos exponenciales, pero una de ellas tiene el factor t. Y finalmente tengo un caso subamortiguado, donde como es mayor la frecuencia natural que el amortiguamiento, tengo raíces complejas de la cuadrática. Eh, Esas raíces complejas las puedo parametrizar en términos de alfa, y un nuevo parámetro que se llama WD, le dicen frecuencia de amortiguamiento. WD no es más que la resta de frecuencia natural menos amortiguamiento. Y la solución a este tipo de ecuación diferencial es una solución oscilatoria que se va extinguiendo. O sea, es la suma de una función coseno, una suma seno, ya después de aplicar Euler y otras cosillas que muy rápido vimos ayer, pero la solución es de este tipo, ¿no? Entonces, la chamba es, ya una vez determinado qué tipo de solución tengo, buscar los parámetros alfa, W0, en su caso S1, S2, y en su caso A1, A2, o en este caso último B1, B2, que al fin y al cabo son constantes y es una forma de denominarlos, darle un nombre genérico. Y esa chamba, pues sí, ya es algo algebraica, ¿no? Entonces, recapitulando el ejercicio de ayer y aplicando este método que les estoy pasando, si se fijan, si me quito de lado toda la demostración matemática y utilizo los resultados, pues es menos chamba, ¿no? Nada más el método es más corto. Entonces, yo tengo un circuito que estaba trabajando en régimen estacionario o en régimen estable. El interruptor que está en la figura estaba cerrado. Este interruptor, al estar cerrado, y después de mucho tiempo, se cargó el capacitor y se comportó como circuito abierto, y se cargó la bobina y se comportó como cortocircuito o un alambre. Me queda un circuito más sencillo, y es el que tengo que usar para sacar mis condiciones iniciales. Después, cuando el switch se abre, me queda un circuito RLC en descarga estándar. Se fijan, ya no tengo que hacer
Bueno, si acaso tengo que sumar la resistencia de 6 con 3 porque quedan en serie y yo necesito una sola resistencia equivalente, ¿verdad? Pero ya tengo mi circuito equivalente estándar RLC y es el que se pide que analicen aquí en su transitorio de descarga, eh, tomando como en ese momento que empieza a descargarse como T igual a cero y nos piden la corriente. Entonces, pues ya nomás es aplicar resultados anteriores. No es volver a analizar toda la ecuación diferencial, no. Entonces, lo primero es sacar las condiciones iniciales en CD. En CD tenemos un circuito equivalente como en la figura. Tengo la parte de la rama del capacitor se va porque es un circuito abierto, se cargó y se cargó a un voltaje y se va. La inductancia está ahí como un alambre en serie con la resistencia de 6 ohms. Y en CD, con el switch sin abrir todavía, ese es mi circuito equivalente. ¿Cómo lo analizo aquí? ¿Qué quiero de condiciones iniciales? Pues quiero la valor de la corriente inicial en la inductancia y quiero el voltaje del capacitor inicial en el transitorio. En el caso de la corriente, al ser un circuito serie muy sencillo, pues es voltaje total entre resistencia total, me da 1 ampere. Y noten que el capacitor, a pesar de que se quitó porque se quitó entre comillas, ¿no? Se quitó porque se cargó y se comporta como circuito abierto, hay una diferencia de potencial entre sus dos terminales que, que están en paralelo con la resistencia de 6 ohms. Entonces, al estar en paralelo el capacitor, por acá estaba el capacitor, ¿verdad? Por acá está el capacitor y por acá había otra resistencia, ¿no? Esta resistencia tiene tensión cero porque no circula corriente, porque es un circuito abierto al capacitor. Entonces, al ser el voltaje cero, pues es como si eléctricamente estuviera conectado de este punto de la resistencia hasta acá arriba, al capacitor. Entonces, el capacitor está en paralelo con la resistencia. Y sacando el voltaje de la resistencia, pues tengo el voltaje del capacitor. Multiplicando resistencia por la corriente, pues me da el voltaje con una polaridad positivo arriba, ¿verdad? 6 volts. Ok, esas son mis condiciones iniciales. Esta es mucha chamba, y es una chamba que tenemos que hacer siempre en los ejemplos aquí de los libros, ¿no? En la realidad, tal vez si esto lo tengan armado y es parte de un sistema mecatrónico, pues efectivamente le puedo medir la corriente, le puedo medir el voltaje, ¿verdad? Nada más una cuestión, pues ojalá y sepan medir, porque dijimos que este semestre no vamos a poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? De andar haciendo mediciones. Dejen veo que llegó en el chat. En, en el semestre pasado, pues debieron de haber visto cómo hacer mediciones, ¿verdad? Ah, ok. Sí, ahorita pongo el circuito anterior. Eh, Medir tiene su gracia también, ¿verdad? Entonces ahí está el problemita, ¿no? Entonces, en el transitorio es una resistencia equivalente, en el transitorio, una resistencia equivalente de 9. La inductancia es de medio henry el capacitor es 0.02 faradios. Un comentario que siempre hago. Este, los valores en los libros, pues son valores así como elegantes, ¿no? Algunas décimas de Henry o de Faradio, si no es que números enteros, ¿no? Unas cuantas, unos ohms, ¿verdad? Unos cuantos ohms. Los valores en circuitos reales son distintos, porque para tener corrientes pequeñas, si está trabajando en un circuito pequeño, háblese de un dispositivo electrónico como un celular o de su protoboard, pues tengo resistencias grandes de miles de ohms, o sea, kilo ohms. Tengo capacitores pequeñitos, nanofaradios, microfaradios, e inductancias también pequeñitas.
milihenrios, ¿no? Lo cual al hacer multiplicaciones y ese tipo de cosas, pues quedan números raros, ¿no? Quedan números así como fracciones por 10 a la menos 5 a la menos 3. Luego si saco inversos de esas fracciones, pues me quedan números grandes como millones, ¿no? No pasa nada, es normal, ¿no? Si ustedes vieron en la práctica uno y sustituyeron, hicieron su gráfica en términos de la ecuación matemática, verán que corresponde con la gráfica que midieron. ¿Cómo eran las escalas en las gráficas? Pues en la escala X eran fracciones de segundo, milisegundos, ¿no? Y en la Y eran algunos volts, ¿no? Entonces, es normal que los valores reales difieran de los valores de los problemas de los libros, ¿no? Ok, entonces en el transitorio, lo primero que debo de hacer es sacar alfa y omega a cero para ver si es mayor o menor el amortiguamiento y ver qué tipo de solución voy a elegir o tomar, ¿verdad? Entonces, alfa es R entre 2L, ya por formulazo, aunque ya vimos cómo se obtuvo esa fórmula. 9 entre 2 por punto 5, pues me sigue quedando el 9. Y la frecuencia natural es 1 entre la raíz de L por C, medio henrio por punto 0.2 faradios o un cincuentavo, raíz y el inverso pues me da 10. Entonces, las términos S1 y S2 de la solución a la ecuación diferencial es una solución muy, muy oscilatoria porque es subamortiguada, porque alfa es menor que frecuencia natural. Por lo tanto, tengo raíces imaginarias y por lo tanto tengo parámetro el omega d, ¿verdad? El omega d es W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, ¿verdad? O sea, 4.35. Entonces, todo esto es de los resultados ya de las fórmulas, ¿no? La chamba era identificar si alfa era mayor que W0 y elegir la solución, en este caso es subamortiguado. Entonces, como las raíces de la solución son complejas, al sustituirlas en las exponenciales y aplicando Euler, pues me conviene a mí mostrar mejor la solución como una suma de dos funciones, coseno y seno, en términos del parámetro WD o la parte imaginaria de la raíz, 4.359 radianes. El alfa es parámetro directo de la ecuación y es 9. Y hasta aquí ya casi acabé, nada más me falta sacar las constantes A1 y A2, ¿verdad? Que pues tiene su chamba, ¿no? Y ahí fue donde nos quedamos ayer, ¿no? Lo dijimos muy rápido cómo sacar esas eh, constantes, ¿no? Bueno, entonces hasta ahorita esto lo seleccioné de mi formulario porque ya sé, de acuerdo a la evaluación de este término y de este término, cuál debe de ser. Ya no planteé la ecuación diferencial, ¿para qué? Todas las ecuaciones van a ser iguales. Nada más tengo que llevar el circuito a la forma estándar RLC de descarga. Y si está así, aplico las ecuaciones y se acabó, ¿no? Se dice fácil, ¿verdad? Pero tiene su gracia. Entonces, la primera variable, ¿cómo la vamos a sacar? Bueno, de mis condiciones iniciales, yo sí sé que la corriente cuando empieza el transitorio es 1 amper. Habíamos dicho del circuito equivalente de CD, que era voltaje total entre resistencia total, me daba 1 amper. Es decir, el resultado de esta ecuación, cuando T es igual a 0, tiene que ser 1 amper. Ah, bueno, entonces si sustituyo 0 en donde quiera que tenga la T, aquí sustituyo el 0, no, E a la 0 es un 1. Si aquí sustituyo el 0, coseno de 0 es 1. Y si aquí sustituyo 0, seno de 0 es 0. Entonces se me quita todo este término y nada más me queda 1 es igual a 1 en P igual a 0. Y listo, ya saqué el primer parámetro, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo voy a sacar el segundo parámetro? Bueno, algo que también yo sé, ¿verdad? Algo que también yo sé, porque les dije que pusieran atención a una formulita de las condiciones iniciales. Yo puedo conocer el valor de la derivada de la función en t igual a cero. Es decir, cuando empieza el transitorio, la derivada de la corriente, la conozco en términos de la corriente inicial en el transitorio y del voltaje inicial del capacitor en el transitorio. Entonces, esta es formulita. Ya explicamos de dónde la sacamos al despejar ahí la ecuación diferencial, ¿verdad? En términos de valores iniciales de corriente, la inductancia y voltaje del capacitor. Entonces, sustituyo. La corriente y la inductancia es 1 amper. Cuando empieza en transitorio, la multiplico por la resistencia. 6 volts es el voltaje del capacitor. Ayer explicábamos que este signo menos es porque el voltaje del capacitor cambia de polaridad en el transitorio. Si yo obtuve que eran 6 volts con una tensión positiva arriba, de como estaba dibujado, pues ahora la tensión positiva va a estar abajo, lo cual se pone como un signo menos en la ecuación. También cambia de polaridad el voltaje de la inductancia, por cierto. Cambia de sentido la corriente en la descarga, pero bueno. Profe, Ajá, perdón, ¿me puede decir qué significa la R? la R, aquí, esta R Sí. es la resistencia equivalente del circuito RLC en el transitorio. Este, este es el circuito equivalente en el transitorio. Si te fijas, es 9. ¿Que por qué es 9? Ah, si te fijas en el circuito original, quedan en serie en el transitorio. Ya una vez que el switch se abrió, quedan en serie 6 con 3. Entonces es 9. Es la resistencia que ve el capacitor y la inductancia durante el transitorio, el equivalente. Entonces no sé si respondí la duda. Sí, profe, gracias. Las unidades de esta cosa de la derivada de la corriente, pues son amper segundo, ¿no? Es así como si yo tuviera una posición y la derivo. Una posición se da en metros, ¿no? Si la derivo, pues me queda, ¿qué velocidad, no? Metro segundo. Pues algo así aquí, ¿no? O sea, yo tenía amperes como función de corriente. Si la derivo, pues me queda amper segundo. Pero también cabe comentar que uno no debería de complicarse con las unidades. Si ustedes no le quieren poner las unidades, pues no se las pongan. Nada más pónganle el -6. Y claro que hasta el final, pues sí le ponemos las unidades. Pero durante los cálculos, pues no, y no se los voy a poner mal. Entonces, ya tengo lo que vale la derivada de la ecuación de la ecuación acá que está arriba. Ya tengo la derivada de lo que vale esta ecuación, su derivada en t igual a 0, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es derivarla e igualarla al valor que saqué. A lo mejor ahí sí ya es más chamba, ¿no? Decía, no, pues es que ya no me acuerdo de las hacer derivadas. Bueno, pues es la única parte del curso donde sí hay que hacer derivadas, ¿verdad? Si bien también se puede sacar, hay que hacer alguna derivada cuando nos dan voltaje en un capacitor y queremos su corriente, o viceversa en una inductancia. En análisis de primer orden no había necesidad, a menos que nos pidieran una corriente o un voltaje en términos de la otra. Aquí también aparece esa necesidad, ¿no? Pero pues ya llevaron cálculo, ¿no? Entonces, pues no di muchas explicaciones ayer y pues no sé, así rapidote. La derivada de una función como la que está acá arriba, dado que son términos de funciones multiplicados, pues es la formulita de u por b, ¿no? La derivada de u por b, donde u y b son funciones, es la derivada de u por b más la derivada de b por u, y lo aplico para el primer término y luego lo tengo que aplicar para el otro término, el exponencial de -9t por el otro término. Total que me quedan 4 términos, ¿verdad?
Aquí mismo puedo yo hacer la simplificación para no andar sumando los términos. Como yo ya sé que tengo que, sustituir t igual a cero, pues me dedico, a sustituir t igual a cero para que se simplifique, ¿no? Entonces, los exponenciales, a la cero, pues son unos. Eh, Cosenos de ceros son unos y seno de ceros son cero. Entonces, todos los que son ceros se quitan y ya nomás me va a quedar que la derivada de esta ecuación ya sabemos que era -6, ahí está. Entonces, la derivada ya calculada analíticamente y sustituido t igual a cero, pues es toda esta parte. Si se fijan, es una ecuación algebraica lineal con la constante A1 y la constante A2. Ah, pero la constante A1 ya la tengo, ¿verdad? La sacamos acá arriba. Entonces la sustituyo y despejo A2, que a final de cuentas es lo que quería hacer, ¿verdad? En general, la constante A1 y la constante A2 siempre se sacan así. Hay que plantear la solución a la ecuación diferencial. En uno de los tres casos, todos los tres casos tienen A1 y A2. Y con las condiciones iniciales, hacer este manejo algebraico para sacar el valor de la constante A1, sacar el valor de la constante A2. ¿Qué obtuvimos? Pues la corriente en el transitorio, que si te le quedas viendo esa ecuación, bueno, pues es una suma de de una función coseno y una función seno. La suma de esos sigue siendo una función oscilatoria, con argumento 4.359 radianes, y hay que meterle ahí tiempo. Es radian segundo. Multiplicado por segundo, pues nomás me quedan radianes. Evaluado como argumento de una función coseno en la calculadora, pues me va a dar un puntito de la gráfica, ¿no? Entonces puedo graficar, no sé, en t igual a 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, y me va a dar los puntos de esta gráfica. Ahora, esa gráfica no se queda oscilando eternamente, porque si se fijan, está multiplicada por una exponencial. Al estar multiplicada por una exponencial con su argumento negativo, conforme t se haga grande, pues el factor se hace cero, y entonces voy a multiplicado por lo demás, pues al final de cuentas, cuando t sea muy grande, pues se va a hacer cero. Noten que esto se va a hacer cero. ¿Que cuánto tiempo se va a hacer cero? Pues depende ya del sistema, ¿no? No es un 5 tau, aquí no aplica eso. Y las oscilaciones, pues tienen un periodo 2pi entre WD. Pueden ser oscilaciones muy rápidas, pueden ser oscilaciones muy lentas, todo depende de 4.359, o sea, WD. Pero bueno, una gráfica aproximada de lo que se vería armado este circuito, llevado a su condición inicial, se abre el switch, se pone el osciloscopio, se vería eso, ¿no? Se dice muy fácil que lo veías con osciloscopio, no es cierto, como es un evento muy rápido, congelarlo en la pantalla del osciloscopio, no es posible. Realmente lo que se hace, ustedes bueno, sus compañeros de hace un año que hicieron el experimento en el laboratorio, eh, meten una señal cuadrada, o sea, un escalón. Se mete un escalón al circuito eléctrico y se analiza el escalón, ya sea al momento que el pulso cambia de voltaje bajo a voltaje alto, que sería la condición forzada, o se analiza cuando la fuente es 0 volts, porque ven que metemos pulsos de voltaje y después lo quitamos periódicamente. Entonces, cuando el voltaje cambia de valor alto a valor bajo, es el transitorio de descarga y es la respuesta natural. Y se repite esto n veces por segundo, porque es una señal cuadrada periódica de pulsos. Y entonces yo ya puedo congelar en la pantalla del osciloscopio ese fenómeno. Digamos que la última vez que hicieron un experimento en simulación, ustedes lo estuvieron haciendo a 200 Hz, no creo. O sea, 200 veces por segundo. De las 200 veces por segundo, o sea, cada vez que digo 1, 2, 3, o sea, van 200, 200, 200, ustedes cachan una sección de esos 200 eventos por segundo y lo congelan en la pantalla del osciloscopio, y es cuando puedes ver lo que estás viendo ahorita en la diapositiva. Lo explico así porque debe de quedar claro. Es sacar una foto en un instante de todos los 200 cosas que pasan
por segundo. ¿Por qué se prueba así? Porque los generadores de señal funcionan así. No hay otra manera de probarlo, ¿no? En la vida real, un dispositivo cuando lo conectas y tiene su transitorio, o sea, esa chispa que sale cuando conecta uno algo en el contacto eléctrico, pues es instantáneo, no es fracciones de segundo. Y nomás pasa una vez. El otro es de laboratorio. El estar metiendo señales pulsantes es para poder hacer todo lo que les dije de congelar la imagen y verla y analizarla y comprobar que la teoría es cierta. Porque luego dicen que si no ven, no creen, pues ahí están. O sea, aquí está el análisis matemático, pero si haces el experimento, te va a dar la gráfica, ¿verdad? Ahora bien, la expresión matemática es la gráfica. Nada más es que meterle datos a la T y empezar a graficar. La T es la escala X y la Y sería la escala Y. Le meto datos a T y le voy graficando los puntitos esos que puse yo, tantos datos como yo quiera, y me va a generar la gráfica. Ahora, que no lo quiero hacer a mano, porque soy flojo y no quiero usar mi calculadora. Ya deberían ustedes saber usar un software para graficar, como no sé, MATLAB. Ya ven que en MATLAB le da uno la ecuación, le das el rango de puntos, 1000, 10,000 para MATLAB no es nada, y le das plot, el comando plot, y sale tu gráfica. También lo puedes hacer así, ¿sale? Que ¿por qué no enseño yo eso? Ah, no, pues esto ya se sale de esta asignatura, ¿no? A lo mejor eso lo ven en programación con MATLAB, ¿no? O en otras materias de matemáticas con un software de apoyo. ¿Qué más interesante hay que decir al respecto? Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero se me escapa a la memoria. No sé si tengan dudas, sino para seguir con la otra cuestión teórica y si se corta la conferencia nos volvemos a conectar. No tengan alguna duda. Profe, las condiciones iniciales siempre las vamos a sacar nosotros. Ah, ok, muy bien, gracias. Preguntaban que si siempre hay que andar sacando las condiciones iniciales y digo, a menos de que estuvieras en el laboratorio y armaras tu circuito, le podrías medir las condiciones iniciales. Y la otra opción que se me ocurre a mí es que lo pongas en el simulador. Y si lo pones en el simulador, efectivamente, le puedes medir a través de las cuestiones de simulación las condiciones iniciales. En el software MATLAB, por ejemplo, ya me acordé, en el software MATLAB hay unos bloquecitos que cuando maneja uno el Simulink, o sea, la parte gráfica de simulación. Por cierto, en MATLAB mucha gente no quiere hacer las gráficas ni los análisis con expresiones matemáticas y se van al ambiente de simulación gráfico, el Simulink. El Simulink es capaz de simular una ecuación diferencial. Entonces ustedes pueden poner la ecuación diferencial, la que antes de hacer todo el relajo que hicimos, la pura ecuación diferencial, la pueden poner en bloques en el Simulink con sus derivadas, sus coeficientes y arrancar la simulación para que les dé y poner un graficador, ¿verdad? Para que les dé la gráfica que estamos viendo. Se puede hacer todo eso en Simulink. No sé si lo vean en sus asignaturas de matemáticas. Yo alguna vez di la clase de cálculo ahí en la UPIS y lo que hacíamos era, pues para tratar de quitar lo aburrido que son las ecuaciones y las derivadas y todo eso, poníamos la ecuación en el Simulink y lo echábamos a andar para que vieran que pues, los resultados que saca una mano pues son los mismos, ¿no? ¿Y por qué me acordé y les platico esto? Pues porque en los bloquecitos de Simulink le das doble clic para ajustar sus propiedades. Uno de los datos que te piden los bloquecitos de simulación de derivadas, de diferencial, te piden las condiciones iniciales. Te piden el valor
inicial de la función y el valor de su derivada o sus derivadas, dependiendo cuántas tenga la ecuación diferencial, para empezar la simulación. Porque sería imposible que, a pesar de que utilice un método numérico para resolver la ecuación, sería imposible que te diera la solución gráfica, el simulador, sin condiciones iniciales. Entonces ahí tú se las tenías que dar. Entonces aquí, en resumen, hay dos sopas: o las mides de tu sistema, o te las dan en el problema, o las calculas en función de, en el área de los circuitos eléctricos, pues las calculas con tus conocimientos de circuitos eléctricos, las condiciones iniciales, ¿verdad? Que también lo hacíamos en los circuitos de primer orden, calculábamos el voltaje inicial o la corriente inicial en el capacitor, dependiendo de lo que estuviera uno resolviendo. No sé, ¿tengan alguna otra duda? Aquí una pregunta hacia ustedes es, permítame, compañerita, le cedo la palabra. Una duda aquí, pero mía, hacia ustedes sería: oigan, ¿ya con esto pueden resolver la tarea? Pues se supone que sí, pero bueno. Adelante, ¿qué iba a decir, compañero? Abner. Sí, el periodo siempre va a ser el mismo, independientemente de la función que tengamos de la corriente. No, el periodo depende de WD. WD es la resta de la frecuencia natural menos el amortiguamiento. Como amortiguamiento es más pequeño, la resta es al revés, es frecuencia natural menos amortiguamiento. Y frecuencia natural depende de L y C, y amortiguamiento depende de R y L. Y como R, L y C son diferentes en todos los circuitos, pues las oscilaciones son diferentes. O sea, puede ser una oscilación tan lenta que la alcances a ver en un foco. Me imagino de un capacitor de 2 faradios con una bobina de 1 Henry y una resistencia de 10 ohms. Tal vez las oscilaciones sean de algunas veces por segundo, y el ojo humano sí alcanza a ver hasta 25 veces por segundo, alcanza a ver el ojo humano. Ya de ahí para arriba ya no se ve como si siempre estuviera prendido. Entonces es la respuesta, ¿no? No son iguales, dependen de cada caso. Ok, profe, gracias. Si es un sistema mecánico, haciendo una analogía con un sistema mecánico, es la misma ecuación diferencial, por cierto. Los sistemas mecánicos, por ejemplo, un sistema robótico, yo le podía aplicar la respuesta al escalón. Dicen, ¿cómo? Pues le doy una patada al brazo robótico, un golpe, y después lo dejo libre. Y si ese sistema es subamortiguado, va a empezar a oscilar. O sea, no es deseable en un brazo robótico. Si oscila es que está mal hecho, ¿verdad? Entonces su ecuación diferencial de su modelo está subamortiguado. Y eso es visible, ¿no? Las vibraciones mecánicas sí son visibles. Y si dura mucho tiempo, pues mucho peor para el sistema mecánico, ¿no? Y algo tendría que hacer en el sistema de control. Si no lo puedo quitar desde el diseño, la flexibilidad de mi sistema mecánico y oscilación, lo puedo quitar desde el control. Y por eso van a llevar una clase de control clásico, donde se ve cómo quitarle a través de un sistema de control las oscilaciones a todo tipo de sistemas físicos, incluyendo un sistema eléctrico, ¿no? Aunque los sistemas eléctricos más bien se desea que oscilen para otras aplicaciones, pero bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues sería ahora, para cerrar esta parte de la teoría, bueno, ¿y cómo se aplicaría todo lo que vimos en el caso de que fuera la respuesta forzada? Que fuera la respuesta cuando yo le pongo una fuente y quiero ver el transitorio hacia la carga, ¿verdad? Otro intervalo de análisis. Cambiará mucho. Si se acuerdan de circuitos de primer orden, sí cambian las ecuaciones, no son las mismas. La pregunta es qué tanto cambiará aquí en los sistemas de segundo orden. Y más aún, me aburrirá el maestro dándome toda la explicación de nueva cuenta de cómo llegar a la solución de la ecuación diferencial nueva. No. Si bien en el libro de texto, el de Sadiku, sí viene otra vez toda la explicación para la respuesta forzada. Aquí lo vamos a hacer más ágil el asunto y nada más les voy a dar los resultados, ¿no? Comentaré algunas cuestiones, pero nada más voy a dar los resultados. Entonces, ¿de qué estoy hablando?
Estoy hablando del siguiente circuito. Estoy hablando ahora de este circuito. Un circuito RLC estándar, donde el transitorio que vamos a estudiar ahora es el de la carga. Se le va a poner una fuente de tensión con un cambio abrupto al cerrar el interruptor T igual a 0. ¿Cómo se comportaría alguna variable de circuito? En el caso de la respuesta natural lo resolvimos para la corriente, ¿verdad? Para mostrarles aquí cómo se puede resolver para otra variable sin que cambie mucho el método, ahora lo vamos a resolver para el voltaje. Yo quiero el voltaje del capacitor en el transitorio al cerrar el switch en T igual a 0. Esto también le dicen respuesta al escalón, porque el voltaje al aplicarlo de golpe, pues gráficamente es como un escalón, ¿verdad? Ahora, en los medios ya reales, ese escalón, pues realmente es una serie de pulsos, ¿verdad? Una serie de pulsos de duración, de voltaje en alto cierto tiempo y voltaje en cero cierto tiempo, o voltaje negativo cierto tiempo, ¿no? Noten la forma de plantear la ecuación del sistema es otra vez suma de voltajes es igual a 0. Lo único que cambia ahí es que ahora tengo el voltaje de la fuente, ¿verdad? Ahora no me conviene poner este voltaje en la forma integral. Ya ven que el voltaje de un capacitor era 1 sobre C por la integral de su corriente. No me conviene ponerlo así, me conviene dejarlo así. Y ahora lo que me conviene es agarrar una de las ecuaciones, las primeras que vimos para el capacitor como componente. Decíamos que la corriente en un capacitor. Profe, se le está cortando el audio. Decíamos que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Se oponen a los cambios de voltaje. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya. Sí, profe. Ahora voy a sustituir esta relación acá. Noten que es una forma diferente de hacerlo, ¿eh? La otra vez dejamos la integral de lo que era un voltaje de un capacitor y resolvimos para la corriente. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la corriente de un capacitor. Puedo hacerlo porque la corriente aquí es la misma porque es un circuito serie, ¿verdad? Como aquí es un circuito serie, la corriente es la misma en la inductancia y es la misma en el capacitor. O es la misma en todo el circuito. Entonces, si sustituyo este resultado aquí, me voy a dar cuenta que la derivada de la corriente, dado que la corriente vale C por dB en dt, pues es C por la segunda derivada de B en dt, más R por I, o sea, R por C por dB en dt, y el voltaje del capacitor lo dejo así. Sí, adelante. ¿Se sigue escuchando cortado? Quizás solo sea con ella, conmigo se está escuchando bien. Pues es que depende de cada velocidad de internet de todos los que estamos conectados. Sustituyes y para quitar la C y la L, divido todo entre C y L. Entonces, si divido todo entre C y L, aquí ya no me queda C por L. Aquí me queda nada más R entre L, porque como tenía una C arriba se canceló. Y aquí me queda L entre C. Y aquí me queda L entre C. O sea, dividí toda la ecuación entre L y C para dejar este término solito. ¿Por qué se hace eso? Ah, bueno, pues para que vean que es una ecuación de segundo orden, ordinaria, de coeficientes constantes, cuya solución es muy conocida. Nada más que si se fijan, ahora estoy resolviendo para voltaje y no para corriente, pero es el mismo caso anterior, nada más que con una fuente de energía. Esta ecuación 840 es muy conocida, sus soluciones, ya no vamos a ver cómo se soluciona, sencillamente pasaremos a sus soluciones. La solución de este tipo de ecuaciones otra vez es el coeficiente A
el coeficiente B, el coeficiente C, forman una ecuación característica, ¿verdad? Cuyas soluciones tiene tres opciones, la muy amortiguada, la crítica amortiguada y la sobreamortiguada. O sea, ya lo digo como definición, ya no vamos a hacer la demostración. Por definición, estas son las soluciones. Están diferentes a la solución natural, pues nada más por ese término. Este término es lo único diferente en las soluciones para la ecuación diferencial cuando tiene una fuente. Entonces, esa S es de subíndice source en inglés, o sea, de la fuente. Entonces, cuando tiene una fuente el circuito, ahora en la solución forzada, la solución al transitorio de la carga, pues voy a hacerlo igual, porque si se fijan, las soluciones son las mismas, nada más le agrego el término que puse ahorita en amarillo. Y eso es todo. Que cómo me queda la alfa y la W0, me quedan igual. Acuérdense, en circuito serie, RLC, tanto para la carga como para la descarga, el amortiguamiento y la frecuencia natural se calculan de la misma forma. La única manera que cambian estas fórmulas es para los circuitos RLC paralelo que no hemos visto. Los circuitos RLC paralelo sí es diferente. Pero en los circuitos serie, tanto para la carga como para descarga, o sea, para respuesta forzada y respuesta natural, son iguales. Y si son iguales, pues todo lo demás se maneja igual. O sea, la chamba es sacar las condiciones iniciales, ver cuál de los casos tengo en términos de amortiguamiento y frecuencia natural. Dependiendo qué caso tenga, lo resuelvo, sacando lo que me faltaría que sean las constantes a 1 y a 2. Y si me piden alguna otra cosa, lo saco de manera indirecta con mi resultado. Ese sería el método. Les digo, se dice fácil, pero ya lo difícil es andar viendo cada caso particular. Si yo puedo sacar las condiciones iniciales, si no me hago bolas con un Thevenin o si ocupa técnicas más poderosas como hacer unas mallas, unos nodos, no sé. Pero bueno, la mayoría de los circuitos que yo he visto en los temarios, en los problemarios, están más tranquilones, ¿no? Están muy parecidos a los que resuelve uno aquí con ustedes en clase. Entonces se supone que con lo que cachen aquí de clase, espero estén haciendo sus notas, revisen esto cuando lo pongo en la plataforma. Por cierto, la plataforma ya estuvo muy inestable, ¿verdad? Esperemos que también se componga porque pues es otro aporte a cuando no nos estamos viendo aquí en las videoconferencias, ¿no? Entonces son las mismas ecuaciones, excepto el término amarillo, BS, y el método pues es el mismo. Entonces, si se fijan, abordé rápidamente las diferencias y vamos a ver cómo se aplicaría ya en un ejercicio. Entonces, tenemos otro ejercicio aquí. Sería, vean el circuito de la figura. Se pide el voltaje del capacitor y la corriente de la inductancia para el transitorio de carga, o sea, para T mayor a 0. Considere que la resistencia es un valor que puede estar cambiando de 5 ohms a 4 ohms y 1 ohm. O sea, ya se imaginarán que lo cambian para que vean diferentes casos aquí de ese circuito. Y ustedes van a ver el circuito y van a decir, pero ese no es un circuito RLC estándar, o sea, no está acomodado. Ah, no. En el proceso de carga, bueno, en el proceso antes de T igual a 0, o sea, en los tiempos negativos o antes del transitorio, no es una red eléctrica. Sí, es una red eléctrica que no tiene la forma estándar, estoy de acuerdo. Pero en el momento que el interruptor se abre, en el momento que este interruptor se abre, me queda nada más esta red eléctrica. Y esa sí es una red RLC común y corriente, ¿no? Estándar. O sea, una resistencia, un capacitor, una bobina y una fuente de energía. Por lo tanto, la voy a analizar en el proceso de carga. Pero, es decir, las condiciones iniciales es que ya tenían alguna carga los elementos, ¿verdad?
Y al abrir el interruptor hay un transitorio. Y yo lo que quiero es estudiar ese transitorio, pero va de unas condiciones iniciales a otras condiciones finales, donde las condiciones iniciales no son 0. Porque si fueran 0, pues todavía más fácil, ¿no? Por cierto, si son 0, está más tranquilón el análisis, ¿verdad? Pero no son 0. Y entonces hay que calcularlas, como me preguntaba ahorita un compañero, ¿no? Siempre hay que andarlas calculando, pues la mayoría de estos ejercicios sí. Si no es que todos, ¿ven? Bueno, ¿puedo avanzar a la que sigue? Están copiando el circuito. Yo aún lo estoy copiando, profe. Ok, espero poquito. Profe, Ajá. esa red que remarcó sí incluye el capacitor, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Lo único que queda fuera es la resistencia de un ohm, porque si bien está conectada de esta patita, aquí está conectada, ¿verdad? Al estar abierto acá arriba el switch, no circula corriente. Entonces su voltaje va a ser 0. Va a ser 0 porque está también conectada, la patita que queda conectada está el nodo 0 o el negativo de mi batería. Entonces no va a haber ninguna tensión. Es como si no estuviera. ¿Llegaré a toparme con este tipo de circuitos en la vida? Pues miren, uno que ya conoce un poquito más, esta parece una fuente conmutada. Hagan de cuenta que estoy viendo el circuito de una fuente conmutada que verán en electrónica de potencia, yo creo que hasta séptimo semestre, octavo semestre. Sí, se lo van a topar ya como una aplicación más adelante. Pero ahorita no le decimos que es fuente conmutada, pues no estamos viendo la aplicación, estamos viendo la teoría básica de las redes eléctricas. Ese interruptor realmente no es un interruptor mecánico que alguien esté manipulando con la mano. No, realmente ese interruptor es un transistor en corte y saturación que está controlando un sistema electrónico para hacer el switcheo, para modificar un voltaje en una fuente conmutada. Dice, bueno, ¿y a mí qué las fuentes conmutadas? ¿Qué me importa? No, pues ahorita estamos rodeados de fuentes conmutadas, todos los dispositivos las utilizan para bajar el voltaje, convertir el voltaje alterno de la red en directa y bajarlo de cientos de volts a algunos volts para todos los dispositivos que nos rodean. Todos los de batería, celulares, computadoras, electrónicos, casi todos los electrónicos de las casas, las televisiones, todo lo que nos rodea está con una fuente de estas. Que no voy a ser técnico de reparación, que para qué las quiero conocer. No, pues sí, pero en tus dispositivos mecatrónicos, en tus sistemas mecatrónicos que vas a diseñar en tu carrera, a lo largo de la carrera, todos les vas a tener que poner alimentación eléctrica. No se ha inventado aún un sistema mecatrónico que no necesita energía eléctrica para funcionar. Entonces, si le tienes que poner, o si le pones baterías, o si le pones una fuente conmutada, o si le pones baterías y de todas maneras tienes que poner una fuente conmutada para cargar las baterías. Y lo más trocho de todo esto, pues sería que caigas en comprarlo. Muchos compañeros lo compran, ¿no? Ya no lo diseñan por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y porque están muy baratos. Las fuentes conmutadas chinas están muy baratas, menos de 100 pesos te venden una fuentecita funcional. Pero bueno, al menos tienes la obligación como ingeniero de saber cómo funciona, ¿no? Ahorita estás viendo la parte del sistema RLC y después vas a ver cómo interactúa el switch con lo demás que estoy diciendo, ¿no? Bueno, condiciones iniciales. Pues me imagino el sistema en su régimen estable, cuando el switch estaba cerrado, qué voltaje tiene el capacitor, qué corriente tiene la inductancia, ¿verdad? Ese capacitor de 0.25 faradios se carga y se comporta como circuito abierto. La resistencia de un ohm sí está conectada. Entonces nada más me queda la resistencia de un ohm en serie con la resistencia R. Y la inductancia, una vez que se cargó, que creó su campo magnético, se comporta como un alambre. Entonces el circuito equivalente en CD de este caso
es nada más la resistencia R, la resistencia en R en serie con la resistencia de 1 ohm. El capacitor se quita aquí del análisis, no quiere decir que lo desconecte, sino se quita del análisis porque es un circuito abierto y la inductancia es un alambre. Entonces, lo que podíamos sacar sería la corriente en la red, que sería voltaje total entre resistencia total, que es la suma de R más 1, ¿verdad? Aquí está el resultado. Entonces, la corriente inicial que pasa por la bobina es el voltaje total entre resistencia total, el circuito serie equivalente, son 4 amperes. Ahora bien, el voltaje del capacitor, a pesar de que es circuito abierto, pues tiene un voltaje. ¿Qué voltaje? Está en paralelo con la resistencia de 1 ohm. Cuando este switch está cerrado, el capacitor, entonces con que calcule el voltaje en la resistencia de 1 ohm, pues tengo el voltaje del capacitor. Multiplico la corriente que circula por la resistencia de 1 ohm, que es 4 amperes por 1 ohm, pues, por ley de Ohm me da 4 volts, con la polaridad positiva arriba. El positivo está arriba y el negativo está abajo de cómo está dibujado el capacitor, ¿verdad? Recuerden que después esa polaridad hay que cambiarla en el transitorio, ¿verdad? Siguiente paso. Y una vez que tengo mis ecuaciones mis condiciones iniciales, ¿podrían calcular de una vez la derivada del voltaje con respecto al tiempo con las condiciones iniciales? Sí. O dejar el análisis para después también, ¿no? Aquí en el libro lo dejaron para después. El siguiente paso es calcular amortiguamiento y calcular frecuencia natural y ver cuál es mayor, si el amortiguamiento es mayor o menor que frecuencia natural. Entonces sustituyo R, L y C en estas dos formulitas del sistema ya en su transitorio. Nada más me queda R, me queda un henrio y me queda 0.25 faradios. R va a tomar 3 valores, ¿verdad? Podríamos empezar con el valor de 5, ¿verdad? Entonces, tomando el valor de 5, 5 entre 2L es 2.5, porque L es un henrio. Y frecuencia natural es 1 entre la raíz de L por C. Me da la evaluación de ese valor, me da 2. Entonces es mayor el amortiguamiento que la frecuencia natural. Por lo tanto, mi respuesta de voltaje que estoy buscando no tiene un comportamiento oscilatorio, tiene un comportamiento muy amortiguado. Entonces la solución va a ser B de t es igual al valor de la fuente más la suma de dos exponenciales en términos de alfa y S1 y S2, las raíces de la ecuación característica y dos constantes, ¿verdad? A1 y A2. Las raíces son reales. Al evaluar amortiguamiento al cuadrado menos W0 al cuadrado, me queda menos 4. Una raíz es menos 1 menos 4 y otra raíz es menos 1 más 4. Sustituyo S1 y S2 en mi solución del caso muy amortiguado o sobreamortiguado. Ahí está. Aquí está el valor de S1, aquí está el valor de S2. Alfa. Y ya nomás me queda calcular lo que vale A1 y lo que vale A2. Este voltaje es el de la fuente, ¿verdad? O el de la señal que provoca la respuesta forzada. No, el anterior ejercicio era subamortiguado. Este ejercicio es sobreamortiguado, pero el método es el mismo. Hay que analizar las condiciones iniciales para sacar el valor de esas constantes A1 y A2.
Entonces le doy vuelta. Le damos vuelta a la hoja. Sí. Ok. Les voy a pasar estos datos, no. Si no están acabando de sacar todas las notas, no se preocupen, ¿no? Entonces decíamos, si igualo la ecuación, tengo una ecuación para voltaje del capacitor, ¿verdad? ¿Conozco el voltaje del capacitor en T igual a 0? Sí, lo calculamos, ¿verdad? Era el voltaje en paralelo de la resistencia, de 1 ohm. Fueron, creo que 4 volts, ¿no? Entonces, si lo igualo en la ecuación y sustituyo T igual a 0, entonces, si T es igual a 0, estos términos exponenciales me quedan 1. Entonces, me queda la suma de A1, A2 más 24, tiene que ser igual a 4, ¿no? Es una ecuación lineal, pero tiene dos incógnitas. Aquí no se me hizo 0 nada. A diferencia del caso subaamortiguado, ya ven que un término se hace 0 y facilita. Aquí no se me hizo 0 nada, pero pues no hay problema. El chiste es obtener otra ecuación de dos incógnitas para resolver el sistema de ecuaciones simultáneas, ¿no? ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación? Bueno, otra condición inicial, decíamos que era la derivada del voltaje, ¿verdad? En T igual a 0. La debería de obtener derivando la ecuación de voltaje, o sea, derivando esta. Hay una forma más rápida, ¿no? Miren, la corriente del capacitor por definición siempre va a ser el capacitor por la derivada del voltaje. Ahora, ¿conozco el valor del inicial del voltaje? Pues no, pero sí conozco la corriente inicial, ¿verdad? La corriente inicial del capacitor la sacamos y era 1 ampere, creo, ¿no? Bueno, total que si despejo de esta expresión matemática, despejo de dB en dt, en t igual a 0, me queda 4 entre C. 4 porque es el valor del capacitor cuando empieza el transitorio, 4 volts. Y C sí lo tengo, ¿no? Entonces, la derivada del voltaje en T igual a 0, en términos del valor inicial del voltaje y del capacitor, es 16. Entonces, esa forma es más fácil de sacarla y siempre se le va a hacer así para los casos sobreamortiguados con que esté buscando yo voltaje. Pues estoy buscando corriente, a lo mejor hay que replantear el análisis, ¿no? Entonces, ahora sí, la derivada de toda esta ecuación de acá arriba, con T igual a 0, o sea, primero la derivo y después sustituyo T igual a 0, tiene que ser igual a 16. Híjole, pues es mucha chamba, pero tenemos que hacerlo. Bueno, como aquí no hay senos y cosenos, creo que las derivadas son más rápidas, ¿no? Las derivadas de una exponencial es la misma exponencial, ¿no? E a la U, la derivada de E a la U es E a la U diferencial de U. Entonces, me queda, la derivada de 24 es 0, la derivada de A1 E a la menos T, me queda menos A1 E a la menos T, porque se le sacó la derivada a menos T. Y el otro me queda menos 4 A2 por E a la menos 4T. Y esto lo igualo a 16. Y aquí está una segunda ecuación en términos de A1, A2. Y pues ya saben que si tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, pues las resuelvo como quieran. Me fijé que en la tarea que les dejé, los hacían ustedes los sistemas de ecuaciones a mano. Mis respetos, ¿no? Se los aventaban por algún método Gauss-Jordan o algún otro de los métodos numéricos de a mano. Y yo en estas alturas y en esta disciplina recomiendo el uso de la calculadora o de un software, ¿no? MATLAB podría ser para resolver ecuaciones lineales simultáneas. Vamos a tomar ese camino. Aquí está el resultado que nos daría la calculadora.
Y pues acabamos el problema para el primer caso, ¿no? Me queda mi solución completa. Para el voltaje en el capacitor en el transitorio, cuando R toma el valor de 5 ohms, me queda este resultado. Pero también me pedían la corriente, ¿verdad? Entonces, ya no voy a resolver la ecuación diferencial. Sencillamente, si yo tengo el voltaje de un capacitor y quiero la corriente del capacitor, pues aplico lo que decíamos, que la corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada de voltaje. Entonces, derivamos la ecuación de arriba y la multiplicamos por el capacitor. Y listo. Indirectamente saqué la corriente del capacitor en el transitorio, dado que ya tenía el voltaje del capacitor en el transitorio. Noten que si le sustituyo T igual a 0 a esa ecuación, pues me debe dar el valor inicial del transitorio, ¿verdad? El 4 amperes. Hasta aquí quedó resuelto el caso para cuando la resistencia es 5 ohms. Hay que resolver otros 2 casos, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces, ya quedan unos minutillos para que se corte la conferencia. No se tengan alguna duda hasta aquí. Profe, yo tengo una duda, pero no es de esto. Una pregunta, ¿cómo va a calificar este parcial o esta unidad? 20% tareas, 20% la práctica o las prácticas y 60% el examen. Porque no hay foro y no hay cuestionarios en línea, que era 10% y 10% en el planteamiento original de la asignatura. Era 10% foros y 10% cuestionarios en línea, pero como eso lo quitamos para estar en las videoconferencias, el 60% se va al examen. Ok. Y la pregunta obligada es, ¿y cómo va a ser el examen? Pues como la tarea. Les voy a poner problemas en línea y les voy a pedir que me manden sus respuestas en 1 hora y media que dura el examen. Ok. Que si van a ser diferentes, yo estoy pensando en cómo lo voy a hacer, pero yo pienso que sí, para que no se copien. Digo, no es que piense yo que se copian, ¿verdad? Pero para darle más certidumbre al examen. Profe, para la segunda parte de la actividad 2, que ya entregamos ayer, para los circuitos de segundo orden, ¿va a habilitar otro apartado? Sí, lo abrimos. Ok. Ayer dijimos que el examen es el de hoy en 8. Por cuestiones de tiempo, nada más vienen puros sistemas de primer orden y preguntas teóricas de todo lo que hemos visto. Los sistemas de segundo orden no van a venir en el examen. Pero con lo que estamos viendo ahorita, sí pueden resolver la tarea que está pendiente de los circuitos de segundo orden. Uno de los objetivos de estas clases es que con lo que estamos poniendo aquí, resuelvan la tarea. Y si no pueden, pues pregunten. Pero no me van a preguntar a las 10 de la noche del día que se entrega, porque pues ya se acabó el tiempo, ¿sale? Pregunten antes. Y es más rápido que me pregunte por un correo electrónico, porque la plataforma está fallando mucho. Y aparte a veces no tengo tiempo de estarla revisando tanto como quisiera. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Miren, no se me desconecten porque estoy pasando lista. Esperen que se corte la transmisión. Ya quedan unos minutillos para que se corte. Ramos. Estoy con la pantalla abierta de personas conectadas para estoy checando la lista.
Ok, ahora sí, le vamos a cortar para que estén listos para su siguiente clase. Les agradezco. Nos vemos mañana a las 10, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias.